Bueno, buenas tardes. Es la segunda conferencia o velada de este ciclo y antes de presentar, para darle una unidad a la persona que nos va a acompañar hoy, que es el doctor Juan José Gómez, me gustaría hacer algunas consideraciones muy breves para dejarle a él, que es una verdadera autoridad en esta materia. Para nosotros, vuelvo a llevar el agua a mi molino, ¿no? Para las personas que nos interesan estos temas, que claro, el siglo XVIII y XIX es un momento importantísimo. Me he permitido poner ahí una cosa de Dickens de la Revolución Francesa previa, que muestra cómo fueron esos tiempos, hecho con la sensibilidad de Dickens. Y, por supuesto, de ese siglo podemos sacar cantidad de personas, de sus experiencias tremendas, de las cuales Juan José va a hablar muchísimo, y de la creatividad o bloqueo o no creatividad que tuvieron, ¿no? Cuando hablamos de Goya, a veces lo tenemos un poco banalizado. Goya está tan metido en nosotros, hay una estación de metro, una calle, unos premios con la cabeza de Goya, pero muy pocas veces trascendemos. Tenemos que estar con expertos para que nos expliquen muy bien el enorme significado que tuvo esta persona, no solo en la vida nacional, que la tuvo como, no sé si es correcto llamarle intelectual, eso no lo dirá, universal como pintor, pero también que reflejó, yo creo, todos nuestros modo de ser, nuestros sufrimientos. Yo quisiera aquí recordar, aunque estamos no mucha gente, pero recordar, por ejemplo, al filósofo Javier Muguerza, que murió en abril, siempre hay que recordar un poco a los maestros, que sobre la razón, el grabado ese de la razón y los monstruos y la razón, pues dio unas conferencias notabilísimas. O sea, podía sacarle a esa composición de Goya horas y horas de reflexión sobre lo que es acceder a la edad de la razón y a la modernidad, ¿no? Por eso creo que Goya refleja muy bien ese punto, en él se encarna, por decirlo así, esa especie de punto central a partir del cual se despliega pues la vida moderna en nuestro país. Para hablar de ello, pues hemos pensado en Juan José Gómez, que es médico. Ya dije el otro día que la condición de médico nunca se pierde, más que cuando uno es paciente, que es paciente de otro médico. Pero aparte, Juan José Gómez hace una cosa añadida, que es médico en ejercicio, al contrario que muchos de los ponentes que pasamos por aquí. Con lo cual, cada día que abre su consulta se pone en contacto con la enfermedad, el dolor, la discapacidad y le permite estar en una sensibilidad importante para poder abordar temas como este que va a poner esta noche. Yo no voy a dar datos de su biografía, más que dos. Uno, que él es de la Sociedad Española de Historia del siglo XVIII, donde ha presentado ponencias y publicado numerosos trabajos, y es el director de la Oficina de Historia de la Sociedad Española de Urología. Tiene numerosos trabajos sobre Goya, sobre otras personas. Yo el último que he leído, que me encantó mucho, aunque fue muy breve, desde el punto de vista cervantino, unas notas advertidas en una escena de Cervantes, que es la escena de los galeotes, donde se ve su erudición enorme, su manera de conexión. Yo puedo garantizaros que esta tarde, que será una velada espléndida, por su manera de conexionar los temas y de abrirlos a la reflexión. Pues nada más, le dejo la palabra al doctor Gómez y muchas gracias. Cuando quiera yo me pongo aquí para poder escuchar y luego ya abrimos un debate. Laura. Buenas tardes a todos. El doctor Cortés me ha presentado con muchísimo cariño, con muchísimo afecto y por lo tanto, claro, pues cuando hay una
un aprecio mutuo, pues a veces es excesiva la presentación tan elogiosa, ¿no? Yo efectivamente soy médico, mi especialidad es la urología, trabajo en el hospital clínico, en el servicio de urología. Y bueno, pues nos dedicamos fundamentalmente, esa es mi profesión, no es esta es mi afición. Como decía Cicerón, el otium y el negotium, este es mi ocio. Y bueno, pues me invitó Valentín a participar en el ciclo de conferencias de la Fundación y con mucho gusto, pero no sé yo si las expectativas que ha puesto Valentín sobre mí se van a cumplir. Yo lo voy a intentar. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, permítanme agradecer a la Fundación y particularmente al doctor Corcés su amable invitación para participar en el actual ciclo de conferencias y a todos ustedes por su concurso. Les confieso que no tengo intención alguna de persuadirles de nada, ni mucho menos convencerles de ningún magisterio. Tan solo no extenderme en la exposición, hacerle una exposición, hacérsela que sea agradable y sobre todo que no sea excesivamente prolongada. También permítame anticiparles, si acaso alguno alberga alguna esperanza de tener alguna noticia singular en esta tarde, pues que abandonen esa esperanza, porque sobre Goya, evidentemente, está casi todo dicho ya, ¿no? Es una especie de patchwork en el cual, pues bueno, hay que ajustar tantísima información como se ha producido en la bibliografía y en todos los estudios sobre un pintor, bueno, y una personalidad realmente notoria y excepcional, ¿no?, de nuestra galería de personajes ilustres. A mí me ha interesado mucho el siglo XVIII, me interesa, participo en la Sociedad Española de Estudio del siglo XVIII y, bueno, pues en los ámbitos de la literatura, de la poesía dramática, del arte, del ensayo político, en fin, bueno, pues es una sociedad muy heterogénea en la que participamos pues muchas personas y además pues no siempre del ámbito universitario, sino también de otros ámbitos, ¿no?, colaterales, etcétera. Bueno, les he preparado un par de docenas de diapositivas y he elaborado un pequeño texto para no perderme en peroraciones, porque muchas veces si uno viene con su mejor intención de no aburrir y, bueno, pues empieza a hablar, empieza a perderse el hilo del argumento y al final pues uno se pierde y la audiencia se aburre. No obstante, habrá un trabajo que se publicará en el libro de actas de la Fundación, mucho más elaborado, más extenso, con bibliografía y notas, bueno, pues que verdaderamente pues le dará una mayor enjundia a esta presentación. Bueno, dicho esto, con permiso del doctor Corcés, empiezo a presentarles, ya le digo, estas 24 diapositivas, nada más. Bueno, pues nació nuestro personaje en la aldea o pueblo, localidad de Fuendetodos. Esa era la localidad natal de sus ascendientes maternos, por parte de su madre, por parte de su abuela, y esta es la casa, en la diapositiva, la casa natal de Francisco de Goya, que era propiedad de su abuelo materno. Nació en Fuendetodos por pura casualidad, porque todos los hijos del matrimonio nacieron todos en Zaragoza. Posiblemente el oficio de su padre, que era dorador, pues le trajo circunstancialmente al pueblo y coincidió pues que vino al mundo el pintor. Tenía 2 hermanos por delante de él, luego tendrá otros 2 hermanos. Goya está en el medio de la familia Goya. Y bueno, pues esa fue lo que hizo que esta localidad hoy se conozca de manera universal, ¿no? En su casa verán, en la fachada hay una plancha, una lápida que recuerda el nacimiento, que está equivocada, porque pone que nació el 31 de marzo y no nació el 31, nació el día anterior, y le bautizaron el día 31. Como se hacía entonces, ¿no? Pues para que los niños cuya vida era dudosa, que pudiera ser más o menos prolongada, pues por lo menos que fueran al cielo
y no se quedaran ahí en esa tierra de nadie del limbo de los justos. Y en la otra fotografía pueden ver ustedes el piso, el edificio donde falleció en Burdeos, en el año 1828. Es una casa burguesa que hoy es el Instituto Cervantes en Burdeos. Y ahí sí, en esa lápida luctuosa, es todo lo que pone, pues es correcto. Bueno, aquí les presento la última obra que se sabe realizó el pintor, ¿no? La famosa lechera de Burdeos del año hacia 1827, que ya, bueno, pues tiene un estilo que se ve que es moderno y que abre pues unas perspectivas o continúa una línea que, bueno, van a seguir luego pues todos los pintores o muchos pintores del siglo XIX. Y en el otro lado pues pueden ver las pinturas que hizo siendo muy jovencito en el armario de las reliquias de la parroquia donde nació, de la iglesia de la Asunción de Fuendetodos, con un dosel así muy barroco. Esas pinturas, ese armario de las reliquias, pues desapareció en la Guerra Civil, lamentablemente, y lo único que queda de la memoria histórica que tenemos de esa obra, pues es precisamente unas fotografías que se tomaron pues con no muy buena calidad. Pero donde transcurrió toda la infancia, toda la adolescencia y primera juventud de Goya fue en Zaragoza. Allí él se formó en los ámbitos de las academias de pintura que estaban protegidas por la nobleza aragonesa, por la familia de los condes de Fuentes y la familia de Sástago, que dirigían entonces pues dos artistas reconocidos locales, pues uno era Ramírez de Arellano y el otro, el pintor más reconocido, era José Luzán, un pintor barroco que fue, digamos, el que enseñó las primeras letras artísticas al pintor. De aquellos años de formación en Zaragoza no tenemos información, pero sí que Goya, muy jovencito, participó, o mejor dicho, optó a una pensión que tenía la Academia de Bellas Artes, una pensión vacante, para pintores jóvenes que prometieran, que tuvieran talento, con la condición de que fueran nacionales y con la condición inexcusable de que fueran pobres. Es decir, además así es como está puesto en las actas. Chicos pobres que no tuvieran otra posibilidad de desarrollar su actividad si no era de una manera subvencionada. En esa ocasión, para valorar esas aptitudes, pues tuvieron que pintar el Sileno que ven ustedes, que todavía existe. Esa obra se perdió y, bueno, pues la obra de Goya se perdió y no podemos valorarla, lamentablemente. Pero, en cualquier caso, a Goya no le dieron la pensión ni valoraron los profesores su talento con el dibujo que hiciera. 3 años después, y esto ya está a la derecha de la imagen, optó al primer premio de pintura, eran premios trianuales que convocaba la Academia de Bellas Artes, cuyo premio era pues unos doblones de oro. Esta es la instancia que se conserva en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Goya participó para obtener ese premio en metálico y la condición de ser discípulo, porque no consta que Goya fuera discípulo de la Academia, pero sí que participó en los concursos académicos. Pero, sin embargo, pues tampoco le valoraron, es decir, no recibió ni un solo voto. Su pintura, su pintura y su dibujo, ese concurso consistía en realizar dos pruebas, una que se denominaba de repente, que es la de arriba, y otra que se denominaba de pensado sobre el mismo tema, ¿no? Generalmente eran temas históricos que tenían que desarrollar los opositores. El premio no se lo llevó Goya, se lo llevó el que sería su futuro cuñado, Ramón Valleu, y estas son las obras que él hizo y suponemos que las de Goya
pues estarían un poco en esa misma dirección estilística. Lo que sí sabemos es que Goya, de aquellos años, no teníamos ninguna obra, como les decía, que podamos presentarle de la estancia de Goya en Madrid, ni tampoco obras suyas académicas de Zaragoza. Las primeras que sí empezamos a tener son cuando Goya, pues marchó a Italia, marchó a sus expensas, pero no porque no le dieran ningún premio ni porque en la academia, sino porque es que ya se habían suspendido las pensiones para los discípulos que querían desplazarse y tenían condiciones para trabajar en Roma durante un tiempo. Se suspendieron esas pensiones, no había dinero para pagarlas y bueno, pues muchos artistas, entre ellos Goya, pues no les quedó más posibilidad que ir a Italia, donde se formó, donde estuvo trabajando en Roma, parece ser que recorrió algunas ciudades italianas y durante los años 69 y 1772, bueno, pues Goya estuvo residiendo en Italia, trabajando en Italia, aprendiendo en Italia y a punto de regresar a España nuevamente, bueno, presentó esa obra definitiva a la derecha, el Aníbal vencedor, que ve Italia desde los Alpes, y dos bocetos, eso es lo que queda de esa pintura que él remitió a la Academia de Parma, declarándose ser discípulo de Francisco Valleu, que será su futuro cuñado también, hermano de Ramón. Y nos queda también su tacuino, que es como se denomina a esos libros esas libretas que portan siempre los pintores, pues para tomar notas rápidas, etcétera, donde Goya anotaba pinturas, ideas, copiaba y hacía borrones, pero también pues anotaba otras cuestiones que eran de carácter personal, pues el dinero que tenía, cuándo habían nacido sus hijos, en fin, bueno, pues todo esto, afortunadamente, ese tacuino se recuperó y está en el Museo Nacional del Prado. A su regreso de Italia, Goya empieza su carrera artística realmente, profesional. Trabaja fundamentalmente en Aragón, pinta las pechinas de la iglesia parroquial de Remolinos, recibe el encargo de hacer la pintura de la bóveda del coreto de la Basílica del Templo del Pilar. Posiblemente se lo dieron por dos motivos, porque lo que le tenían que pagar era muy poco. Goya entonces era un artista prometedor y muy joven, y también porque el Cabildo tenía mucha urgencia en terminar esa pintura para colocar la sillería y colocar el órgano. Entonces, bueno, pues de esa manera Goya se encontró con la oportunidad de poder hacer una obra relevante. Arriba ven el boceto, abajo es la fotografía de la bóveda del coreto, y también pintó pues la que será su mayor obra muralística religiosa en las paredes de la Cartuja de Aula Dei, pues con todas las imágenes, con distintos episodios de la vida de la Virgen. Bien, bueno, pues este era el bagaje que tenía Goya cuando regresa a Madrid, llamado por Antón Rafael Mengs, que había regresado también de Italia, pues bueno, pues para integrarse dentro de las obras del proyecto ornamental, ¿no?, de la monarquía de Carlos III en el Palacio Real de Madrid y bueno, pues en los templos, etcétera, aledaños. Esta es la imagen que tenemos, la primera imagen real de Goya, el autorretrato de 1775. El que está en el medio pertenece y se ha determinado que no corresponde a Goya, sino que corresponde a su cuñado, pues cuando era joven. Y a la derecha pues les pongo un autorretrato del pintor Mengs, para compararlo luego con otros con su semblante a lo largo del tiempo, porque ya les anticipo que lo que vamos a revisar fundamentalmente son los sucesos patológicos, patobiográficos del pintor, no tanto su obra. Pero bueno, de alguna manera nos vamos aproximando a cuál es la actividad de Goya en Madrid cuando viene,
se casa con la hermana menor de Francisco Valleu y de Ramón, pero a Goya se le destina a la Real Fábrica de Tapices. Ese es el dibujo que tenemos de cómo era la Real Fábrica entonces, no he encontrado otra iconografía. Y bueno, pues le dedicaron a pintar cartones para servir de modelos para los tapices, a tanto el cartón, que es lo que se le abonaba, ¿no? El expediente matrimonial de Francisco de Goya, que se publicó en la revista del Boletín del Museo del Prado, afortunadamente se localizó en el archivo diocesano y nos aporta mucha información de lo que había hecho Goya hasta entonces, cuál había sido su actividad en Italia. Bueno, hay una serie de testimonios de sus colegas pintores de allí, que también eran aragoneses, como Juan Adán o Eraso, pintores que testifican pues, que Goya estuvo efectivamente en Roma, que trabajó en la Academia de Dibujo dependiente de la Academia de San Lucas, y que bueno, pues que se dedicó a trabajar, que no hizo votos religiosos, que no dio palabra de matrimonio a ninguna señorita, y que bueno, pues que estaba en plenas condiciones de poder contraer matrimonio con la hermana de su cuñado, de Francisco Valleu, que era el pintor predilecto y discípulo predilecto también, claro, de Antón Rafael Mengs. Bien. Pero bueno, la salud de Goya y la eugenesia de su matrimonio se resienten. Entre 1773 y 1780 consta que bautizaron 5 hijos, pero que ninguno sobrevivió. Parece ser que Goya en Madrid no estaba satisfecho. En el cuaderno italiano, don Nigel Glendinning, que es un goyista excepcional, fallecido, un hispanista fuera de serie, bueno, pues encontró con determinadas luces, etcétera, bueno, un borrador de una carta que que Goya dirigía a Mengs, pidiéndole por favor que le llevara con él a Italia, porque Mengs regresó a Italia, porque él consideraba que si se quedaba aquí, pues que le iba a ir muy mal, ¿no? Goya era muy dependiente de Mengs, y esa relación entre Goya y Mengs, pues no está muy bien particularmente estudiada. Bueno, pues algunos quebrantos de salud sufrió Goya en ese tiempo, se lo participaba a su amigo Martín Zapater. Estas son las cartas que se recogen en el diplomatorio, que es un texto fundamental de referencia de todas las cartas y documentación que tiene que ver con el pintor. Pero bueno, el caso es que Goya se quedó en Madrid, no pudo marchar en la pequeña corte de pintores de Antón Rafael Mengs a Italia, y se quedó aquí más o menos, bueno, pues trabajando de una manera subordinada, ¿no? Pero siempre también de una forma original, a diferencia de su cuñado Ramón, porque bueno, su cuñado Ramón recibía lo que tenía que hacer de parte de su cuñado Francisco, pero Mengs observó que Goya no lo hacía así, sino que Goya pues era un pintor original, con talento, y que con el tiempo pues demostraría pues unas capacidades que entonces estaban ya muy claras que estaban despuntando. Bueno, se terminó también el presupuesto para continuar haciendo cartones. Francisco Valleu había recibido el encargo de pintar las bóvedas del Pilar, y aprovechando la circunstancia, tanto Francisco Valleu como Ramón, como Goya, como su mujer, pues se marcharon todos a Zaragoza para pintar las cúpulas del Pilar. Y allí, bueno, pues también es notorio lo que sucedió. Creo que todos conocen las desavenencias que hubo entre el Cabildo, entre Francisco Valleu y Goya, y además son entendibles en el tiempo en el que se produjeron, porque claro, estas cosas hay que entenderlas en el tiempo en el que ocurren, no vistas de una manera retrospectiva. Bueno, pues Goya continuaba siendo un pintor más bien tardo-barroco, un pintor rápido, efectista, pero claro, cuando subieron a los andamios y vieron cómo eran las pinturas de Goya comparadas con las que hacía su cuñado Francisco, que ya era un pintor neoclásico, había evolucionado del barroco o del tardobarroquismo hacia el neoclasicismo de Mengs, bueno, pues claro, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, lo que hizo Goya allí queda pues como un pastiche comparado, en aquel tiempo comparado
pues con lo que estaba haciendo Francisco Valleu, cómo estaban dispuestas las figuras, cómo estaban delineadas, cómo estaban tratadas, etcétera. Mientras que las pinturas de Goya pues son unas pinturas rápidas, los personajes son personajes cualesquiera que ve uno por la calle, no hay ninguna idealización en ellos, en fin, la Virgen puede ser perfectamente pues una señora de Zaragoza más o menos atractiva o apuesta, pero nada más, no hay, es un pintor que bueno, pues que no idealiza como entonces se pretendía, buscando una belleza ideal, que eran los postulados neoclasicistas. El caso es que bueno, eso ha condicionado también en la leyenda de Goya que bueno, pues era un pintor o era una persona temperamental, quizás una persona exageradamente iracunda, colérica en sus reacciones, insubordinada, etcétera. Cuando esto pues no es así, es decir, Goya era un artista que, bueno, defendía su manera de pintar y sobre todo, pues claro, no que pretendía en ningún momento, y hay que también tener en cuenta las circunstancias de una sociedad jerárquica y estamental como era la sociedad del antiguo régimen, bueno, pues salirse de tono porque, de tono porque el concepto también era muy importante, ¿no? Y el sometimiento jerárquico pues también lo era, no es como actualmente que las personas pueden mostrarse más o menos individuales, individualistas. Entonces no, estaba todo muy estructurado. Bueno, Goya corrigió, enmendó en las pechinas lo que pudo y el caso es que salió de Goya salió de Zaragoza pues bastante resentido con las circunstancias que se dieron allí. Bueno, pero sin embargo Goya terminó su obra, regresó a Madrid y continuó su carrera ascendente. Es decir, aquello tampoco le supuso un obstáculo para continuar evolucionando, tanto de una manera social como curricular, ¿no? Su cuñado Francisco continuó atendiéndole, él había nombrado académico honorario en su día, él precisamente consiguió que su cuñado Francisco fuera nombrado académico no de mérito ni honorario, sino en ejercicio, teniente director de pintura, por un solo voto de diferencia. Es decir, el voto de diferencia fue el que le otorgó su cuñado, ¿no? Claramente. Si no hubiera sido así, pues Goya no hubiera accedido a la academia, ni hubiera formado parte del cuadro facultativo, ¿no? De profesores académicos. Pero bueno, recibió nuevamente el beneficio de su cuñado, su protección. Llegó a ser elegido teniente director de pintura y a continuación, bueno, pues continuó su carrera ascendente, primeramente y se incorporó a la pequeña corte del infante Don Luis, el nieto de la reina Isabel de Farnesio, que vivía exenta. Cuando falleció el infante pasó a la protección o al ámbito, mejor dicho, de la familia de los duques de Osuna y Benavente. Y finalmente, pues cuando Carlos IV accedió al trono, Goya pasó a la protección del que será el todopoderoso ministro de los reyes, el todopoderoso príncipe de la paz, pues don Manuel Godoy. Y bueno, pues consiguió irse situando en su estatus, pero su vida cambiará a partir del año 1792. En aquel momento, en aquel año, Goya pinta a Sebastián Martínez, que era un buen amigo del amigo común Martín Zapater de Zaragoza. Era un comerciante riojano que estaba asentado en Cádiz. Cádiz era una ciudad opulenta, con mucho tráfico de mercancías, con mucha riqueza. Y don Sebastián residía allí, había venido a la corte para asuntos personales. Y Goya le retrató, además, poniendo en la cartela la dedicatoria a su amigo Sebastián Martínez. Ese calificativo de amigo no lo utiliza Goya con frecuencia, ni mucho menos. Son muy pocos los retratos en los que Goya lo dedica y además con el calificativo de amigo al efigiado. En 1792 Goya entrega sus últimos cartones para la Real Fábrica de Tapices. Se sabe que sufre dolores cólicos en el mes de octubre
y se sabe que en el mes de diciembre Goya, bueno, pues se va a Andalucía, hacia Sevilla, donde cae enfermo. No sabemos muy bien si, evidentemente, Goya tuvo que salir de Madrid en unas condiciones de salud suficientemente satisfactorias, porque si no, emprender un viaje de esa magnitud entonces sería totalmente improcedente, ¿no? Muy imprudente. Es decir, Goya salió de Madrid supuestamente en buenas condiciones, enfermó inmediatamente en Sevilla, no sabemos de qué, cuál fue, digamos, la enfermedad que de Sevilla le llevó a Cádiz, precisamente a casa de su amigo Sebastián Martínez. Posiblemente tenían acordado verse en la etapa final de su viaje. Y bueno, pues le tuvieron que llevar allí, entró en muy malas condiciones, iba acompañado, no podía prácticamente caminar ni valerse por sí mismo y sufría, bueno, por las cartas que se cruzaron entre Sebastián Martínez, entre su cuñado Francisco Valleu y su amigo Martín Zapater, que son las pocas que han quedado, han llegado hasta nosotros, los principales síntomas que tenía Goya. No sabemos tampoco si Goya quedó sordo en Zaragoza o la sordera le sobrevino ya en Cádiz. Eso no está claro. Pero lo que sí está claro que de Cádiz finalmente salió pues con una sordera absoluta. Además, otros síntomas que fueron mejorando, bueno, pues ruido en los oídos, una inestabilidad en la marcha, cefaleas, etcétera. Bueno, el caso es que esos fueron los síntomas que tuvo Goya. Allí le atendieron unos médicos de la Armada, entre ellos un litotomista, que ahora mismo, a ver si recuerdo el nombre del cirujano de la Armada que le atendió en Cádiz. José Lavarera es uno de ellos. Sebastián Martínez les dijo que estarían dispuestos a certificar cuál era la situación de Goya allí, si se le pedía desde Madrid, pero bueno, desde Madrid no se pidió que se certificara ningún estado de enfermedad, vamos, nada, no necesitaron tener ninguna evidencia administrativa de que Goya estaba enfermo, por lo tanto, los médicos que la atendieron pues no procedieron a certificar. Y ese viaje también, que durante mucho tiempo, de manera legendaria, se consideró que Goya se había ausentado de Madrid debido a su carácter, bueno, pues poco subordinado, desobediente, etcétera. Pues no, Goya salió de Madrid con su correspondiente licencia, como ha quedado demostrado en este trabajo que se publicó también en el boletín del Museo del Prado por el equipo de profesores y estudiosos de doña Manuela Mena, que es la directora de pintura del siglo XVIII. Y bueno, pues aquí en Madrid cobraron los honorarios trimestrales que tenía Goya que percibir por persona interpuesta, están las firmas correspondientes y no hay ningún tipo de escape ni de huida de Madrid ni de salida de la ciudad sin ningún tipo de licencia. Goya se fue y bueno, pues tuvo la mala suerte de enfermarse. Bien, bueno, pero la enfermedad de Goya, algunos lo han atribuido y no están alejados de lo que realmente pudo ser, pues a una intoxicación por metales pesados, ¿no? Fundamentalmente por el plomo, por el carbonato básico de plomo, que es el albayalde, que es el mineral que proviene de la cerusita, que es el mineral que cuando se machaca, cuando se pulveriza, pues se convierte en ese polvo blanco, que es altamente tóxico tanto por vía inhalatoria como por vía transdérmica como por vía digestiva. El blanco es un color fundamental y entonces los pintores tenían que fabricarse sus propios pigmentos, es decir, que no compraban los colores ya hechos, sino que el droguero les facilitaba la cerusita o el albayalde, o les facilitaba el cinabrio, que es sulfuro de mercurio, del cual se obtiene también machacado, pulverizado el bermellón, ¿no? Que es ese pigmento así de color rojizo, que también es un color fundamental. Bueno, también de la misma manera que el plomo provoca una intoxicación
por vía inhalatoria o por vía digestiva o por vía transdérmica, con el mercurio ocurre exactamente igual. Los cuadros que se producen son mixtos, son cuadros complejos que afectan a toda la economía del organismo, a nivel pulmonar, a nivel digestivo, a nivel cerebral, a nivel también cognitivo o neuropsiquiátrico, en fin, y puede conllevar incluso la muerte. Hay que tener en cuenta de que no es una intoxicación exclusiva por plomo o una intoxicación exclusiva por mercurio, sino que es una intoxicación mixta por plomo y por mercurio. Dependiendo de la dosis, del tiempo de exposición, bueno, pues producen cuadros que se denominan de manera genérica para el plomo el saturnismo y para el mercurio el hidrargirismo. Esa es una de las hipótesis sobre la enfermedad que pudo sufrir Goya. Evidentemente, a esos cólicos que había sufrido en Madrid en el mes de octubre pueden estar en relación con la intoxicación por plomo. La enfermedad que tuvo su cuñado Ramón antes de ir a Zaragoza, a que incluso recibió la extrema unción, también está relacionada con el plomo, porque bueno, pues es una intoxicación crónica para todos los pintores, es decir, pintores y también para los mineros. El médico Ramazzini escribió el texto de Morbis Artificum, las enfermedades de los artífices. Es el primer texto que se conoce, proviene de la primera parte del año 1725 o 23, no recuerdo bien. Y es el primer texto en el que se atiende o se aborda las enfermedades profesionales. Las enfermedades de los pintores, Ramazzini les equipara a las enfermedades que sufren los mineros. Es decir, los mineros y los pintores sufren las mismas intoxicaciones. De tal forma que, bueno, se conocía perfectamente la intoxicación que conllevaba la actividad profesional de la pintura. No solamente era un problema para los pintores o para los mineros. En Madrid, a principios del siglo XIX, se desarrolló una epidemia de saturnismo que se denominó cólico de Madrid. El cólico de Madrid, bueno, sobre el cual el doctor Ruiz de Luzuriaga hizo una disertación médica a todos los pacientes que atendió, todas las personas que atendió. Esa disertación médica la presentó en la Academia Médica Matritense y, con considerarse de utilidad pública, se publicó de una manera exenta fuera de las actas. El doctor Ruiz de Luzuriaga no encontró en ningún caso de saturnismo por vía digestiva, de lo que se trató en Madrid, que la causa provenía de un vidriado insuficiente de los cacharros de alfarería, se vidrian con plomo, casos que parece ser que no llegaron a tener una temperatura suficiente, y el uso alimenticio en las cocinas, etcétera, pues condicionó ese cólico que afectó absolutamente a todo el mundo, incluido a Jovellanos, por ejemplo, ¿no? Cual también pues, está la leyenda de que le intentaron envenenar. Posiblemente lo que Jovellanos sufrió fue también el famoso cólico de Madrid, otro que se intoxicó por el plomo. Y también el médico Juan Naval, que era el médico de la Real Familia de Carlos IV, en su texto, él escribió dos textos fundamentales, uno dedicado a la otorrinolaringología y otro dedicado a la urología o las enfermedades de las vías urinarias. Bueno, pues este médico, en su texto de las enfermedades de los oídos, define perfectamente los diferentes grados de sordera, hipoacusia o anacusia, como se denominaba entonces, yo creo que ahora también. Pero, sin embargo, él no asocia el plomo, como tampoco lo asocia Ruiz de Luzuriaga en todos los pacientes que vio, a la consecuencia de a que la impregnación por plomo pueda producir una sordera absoluta e irreversible. Juan Naval la asocia al mercurio, pero al mercurio vinculado al tratamiento de la LUES. Bueno, esa es otra de las posibilidades dentro de la enfermedad de Goya que habrá que tener en cuenta. Y le pongo aquí también las imágenes, pues arriba la de Antón Rafael Mengs, antes de morir en Roma, tuberculoso a los 50 años de edad y también intoxicado por el plomo. A su lado pues está Francisco Valle, ya mayor, pues tiene un semblante centrino, enfermizo, como lo tiene abajo a la izquierda,
pues su hermano Ramón Valleu. Bueno, pues también son retratos en los que se ve que los pintores tienen unos semblantes enfermizos, que tienen alteraciones de carácter, porque todos ellos están intoxicados por plomo y por mercurio en mayor o menor medida. Bueno, esto sí que quizás la única novedad que yo puedo ofrecerles hoy. No sabemos exactamente qué fue esa enfermedad que Goya sufrió en Sevilla o en Cádiz, pero sí sabemos que muy posiblemente, o podemos conjeturar, que muy posiblemente en algún momento fue tratado con quina. Eso no está documentado, es una conjetura, pero la quina, administrada en dosis elevadas, produce un cuadro clínico que se denomina cinconismo. Y el cinconismo, los síntomas son exactos a los mismos que describen los corresponsales que atienden a Goya. Provoca ruidos en los oídos, provoca disfunción visual, provoca una sordera absoluta e irreversible y también la intoxicación por quina provoca cefalea. Bueno, la quina se utilizó de una manera universal porque valía para todo, en mayores o menores dosis. Un antitérmico universal, valía para aliviar las neuralgias, para las cefaleas, para lo mismo que provocaba en unas dosis excesivas. ¿Pudo ser tratado Goya con quina? Pues posiblemente. ¿Pudo ser tratado con ella en Sevilla o en Cádiz? Pues con mucha probabilidad. Quizás sí, a la quina se le puede asociar una sordera absoluta e irreversible. Al plomo no tanto, porque por otra parte en ningún momento los corresponsales hablan de la característica fundamental del saturnismo, que es el cólico saturniano, es decir, es el dolor abdominal agudo, es un dolor rebelde al tratamiento y un dolor muy característico a nivel de ambos hipocondrios, en el que el paciente incluso necesita que la gente o alguien se suba encima para poder aliviarle esa sintomatología. Pero de esos cólicos no se habla nada, únicamente que lo sufrió en el mes de octubre, nada más. Bien, el caso es que esa sordera condiciona que Goya en adelante pues se convierta en una persona dependiente sensorial, en un minusválido sensorial. No oye ya absolutamente nada, es decir, no, decía más adelante un célebre escritor, que no oía ni siquiera el sonido de un cañón. Es decir, Goya aprendió a expresarse con las manos y bueno, pues a partir de ahí empieza un Goya genial, empieza a desarrollarse una creatividad que no tiene ya nada que ver con la que venía realizando antes, sobre todo a título personal, ¿no? Goya, a partir de su enfermedad y a partir del año 1796 empieza a trabajar en los caprichos. En el año 1796 lo pasa completamente solo en la ciudad de Cádiz. No hay evidencia de que empezara ahí esa obra, digamos, monumental, porque bueno, hay que hacer muchas pruebas, dibujos preparatorios, etcétera. Bueno, y esta obra es una obra determinante, puesto que es una sátira general contra la sociedad de su tiempo, ¿no? La ignorancia, la superstición, la Inquisición, etcétera. Realmente es literatura visual. Es el año de 1796, fue el año que Goya estuvo en Cádiz, fue el año de mayor intimidad con Teresa Silva, la duquesa de Alba, que ella residía en Sanlúcar, pero en Sanlúcar ella no tenía nada suyo. Donde residía ella era en la casa la casa en los Estados y en la casa de Sanlúcar y del Rocío, bueno, la que está al frente de Guadalquivir, yo no recuerdo cómo se llama esa zona, que eran propiedad de su marido, porque bueno, su marido había sido el duque de Medina Sidonia y marqués de Villafranca. Ella estaba invitada en una casa que no era suya, porque también de una manera legendaria siempre se ha atribuido que aquellos estados eran de Teresa Alba, y no era así. Ella estaba allí de invitada, bueno, pues hasta que su cuñado pues consideró que ya era suficiente que estuviera allí de gorra. Se tuvo que volver a Madrid. Ya me voy perdiendo. Bueno, pues pasamos a lo que es el segundo episodio mórbido que conocemos en la biografía de Goya.
Acontece en el año 1820. A Goya la atiende en Madrid el doctor Arrieta y lo único que sabemos de esa enfermedad es lo que recoge la inscripción de la inscripción de la pintura, que son dos retratos, el del doctor que le atendió y el del propio Goya. Bueno, esa inscripción dice: Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad, padecida a fines de 1819 a los 73 años de su edad. Eso es todo lo que sabemos de esa enfermedad. Solo sabemos que meses antes, en el mes de marzo, marzo-abril de 1819, había adquirido la Quinta de Manzanares, que había pintado para los padres escolapios la pintura de San José de Calasanz, de San José, la última comunión de San José de Calasanz, manifestando que ese sería el último cuadro que haría en Madrid, porque parece que ya concebía ideas de ausentarse. Y comienza también a trabajar por ese tiempo en las estampas inéditas de los proverbios, y en su Quinta del Manzanares pues empieza a trabajar sobre los muros de su casa con esas célebres pinturas negras, que son unas pinturas que verdaderamente pues no tienen explicación, ¿no? Son pinturas grotescas, son pinturas no perfiladas, indefinidas. Hay personas que, bueno, pues que han considerado que esas imágenes que parecen obsesivas, que son irracionales, bueno, pues unos las han interpretado como imágenes alegóricas, otros las han interpretado como imágenes simbólicas, otros han ido más allá, han profundizado, digamos, en el mundo psicoanalítico de Jung y han considerado que esas imágenes pues podían ser arquetípicas. En fin, el caso es que encontrar una explicación a esto relacionada con esa enfermedad es complejo. No sabemos qué enfermedad padeció, pero sí sabemos que su producción pictórica y artística coincide con ese con ese episodio mórbido que él sufre a finales del año 1820. Bueno, pues también el Coloso, habrán oído ustedes, porque está descatalogado por la profesora Mena. Bien, no hay un acuerdo general por parte de los goyistas entendidos en la estética de Goya de que eso sea así, ¿no? Por las semejanzas que hay, pues por ejemplo, estilísticas entre el aguatinta del Coloso, la pintura del Coloso o el famoso Saturno devorando a su hijo, que si se fijan bien, no es un hijo, sino que más bien parece una hija, por las características que tiene. Bien. Esta es una fotografía recuperada de cómo era la Quinta y cómo eran las pinturas cuando estaban in situ. Esas son pinturas que decoran espacios personales, no son obras que vaya Goya, digamos, a llevarlas a ninguna parte. Las tiene consigo en su propia casa, en los muros de su propia casa, y son para su, bueno, no sabemos si su disfrute o para su trastorno neuropsiquiátrico que pudiera sufrir entonces, ¿no? Que algunos han considerado que podía estar relacionado, pues, por ejemplo, con una depresión o con alteraciones, bueno, conductuales que, bueno, consideraran que estuviera el hombre, pues, allí un poco menos que separado de la sociedad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Goya ha presenciado y ha vivido ya en esos años, porque estamos hablando de 1819, solamente con el sentido de la vista, y con su intelecto pues ha vivido la guerra, ha vivido el hambre, ha vivido la viudez, las atrocidades perpetradas por un Marte embravecido, ¿no? En esos desastres de la guerra, la depuración política. Goya también ha sufrido el entredicho inquisitorial, sufre el desafecto de su único hijo y de su nuera, sufre el exilio de sus buenos amigos que abandonan España, afectos al rey José, los famosos afrancesados. Bueno, todo esto son episodios muy traumáticos para cualquier persona que, careciendo del sentido del oído, pues puede entenderlas o puede percibirlas de una manera peculiar. Bueno, quizás todo esto se plasma en esas pinturas negras, pero yo creo que no hay nadie verdaderamente autorizado para vincular esas pinturas
con determinadas alteraciones, bien somáticas, de enfermedad somática, porque hay personas o estudiosos que consideran que toda la única enfermedad de Goya fue el saturnismo, pero posiblemente, pues evidentemente, debió de haber otras. Y que desde luego alteraciones neuropsiquiátricas debía aparecer, pues eso también está claro, porque no sabemos cuánto había de intrínseco en esas patologías o cuánto podía haber de reactivo. Curiosamente, esas pinturas murales son las últimas que hace Goya y están hechas con la misma técnica con la que él pintó en su día la Cartuja de Aula Dei, las escenas de la vida de la Virgen. Bueno, pues parece que viene a ser un programa iconográfico, aunque verdaderamente aquí no hay ningún programa iconográfico en las pinturas negras, bueno, pues vinculado de una forma extraña con las pinturas de la vida de la Virgen realizadas con la misma técnica al óleo sobre el yeso, sobre el albayalde de los muros que pintó en su día en Aula Dei. El caso es que Goya finalmente se va de Madrid, es decir, abandona España, la quinta se la dona a su nieto, no se la dona a su hijo, sino a su nieto, y se marcha de España justamente coincidiendo con el retorno absolutista de la monarquía de Fernando VII, ¿no? Con lo que la famosa década ominosa fernandina. Se va a Francia solo, siempre con la licencia y supuestamente para tratarse en el balneario de Plombiers. Pero a donde se dirige Goya no es a Plombiers, que está en los Pirineos. Él se dirige primero a Burdeos, pasa por allí, le recibe su amigo Leandro Moratín y Leandro Fernández de Moratín, le recomienda a la colonia a la colonia española exiliada en París, y Goya pasa el verano de 1824 pues como un turista en París, visitando los museos, visitando la ciudad y bueno, pues paseándose y en contacto con los exiliados españoles franceses allí. De eso tenemos la información que nos ofrece el poeta dramático Moratín en su célebre epistolario, que está editado, pero bueno, ese es uno de los manuscritos que se conservan en la Biblioteca Nacional de España. Las cartas, su principal corresponsal es el abate Melón, que es un amigo íntimo de Moratín, y bueno, pues él le cuenta o le va contando en sus cartas pues cómo es la vida de Goya, entre otras muchas noticias que le va aportando a su amigo en Madrid. Pero bueno, Goya sufre un tercer episodio mórbido. Este es muy poco conocido y está muy poco divulgado. De este episodio solamente disponemos de la información del certificado de los médicos bordeleses que le atendieron en la primavera de 1825. Ese certificado se remitió a Madrid en francés, fue traducido en la Oficina de Interpretación de Lenguas que en su día había dirigido Leandro Fernández de Moratín, se tradujo a efectos administrativos pues para solicitar una prórroga de su licencia y cuya traducción a la lengua española pues es esta que pueden ver ustedes aquí, que está tomado del diplomatario. Aquí lo que pueden leer, yo se lo voy a abreviar. Goya lo que sufre entonces es perlesía de la vejiga e isquiuria, es decir, padece una distensión vesical y una imposibilidad para orinar, es decir, que lo que tiene es una retención de orina, cuya causa, para los médicos que le ven y certifican, es la misma que la que es la responsable de su sordera y de su disfunción visual. Es decir, asocian los médicos que atienden a Goya en su certificado, que no tienen por qué faltar a la verdad, que la disfunción visual, la sordera y esas alteraciones urinarias, esa imposibilidad para la micción, tienen un mismo origen. Un origen que ha hecho que las fibras de la vejiga se hagan rígidas, que sean menos susceptibles de ser excitadas por su estímulo natural, es decir, que el origen de la perlisía y de la isquiuria que tiene no es obstructivo, no es motor, es decir, la vejiga es un músculo, bueno, no tiene capacidad o sea, no hay una dificultad para la expulsión de la orina, por ejemplo, por una próstata agrandada de tamaño, sino que lo que está sucediendo es que no hay sensibilidad para evacuar la orina y que no puede hacer ningún ejercicio, es decir, que está en la imposibilidad absoluta de hacer ningún ejercicio.
Pero no parece tampoco que esa enfermedad incurable, que también otros han asociado, como todas las enfermedades de Goya, a la intoxicación por plomo, al saturnismo, esté en relación con el saturnismo. No se habla tampoco de dolores abdominales, no se hablan de cuadros de síntomas que son característicos del saturnismo. Quizás pensaran esos doctores que atendieron a Goya en esa primavera de 1825 que lo que estaban viendo era un paciente con una manifestación tardía de una enfermedad luética. Hoy en día desconocemos la sífilis por completo. Sin embargo, en aquel tiempo los sifilógrafos conocían a la perfección cuáles eran las evoluciones agudas, crónicas y metasifilíticas de la enfermedad luética. Bueno, lo que sí sabemos, porque de vez en cuando, muy de tarde en tarde, atendemos pacientes que sí que tienen enfermedades metasifilíticas, que esa sintomatología miccional que sufría Goya y esa imposibilidad para caminar pudiera estar relacionada pues, con una vejiga neurógena, así es como se denomina, perdonen por el término técnico, una vejiga neurógena tabética, asociada a la imposibilidad para poder moverse, ¿no? Pues esa marcha tabética característica de los pacientes con tabes dorsal, ¿no? Con enfermedad neurosifilítica. Eso es lo que consideraron los doctores sin decirlo, porque dicen que la enfermedad es incurable, es decir, pero no dicen que enfermedad es la que es incurable, la callan porque al fin y al cabo pues, también es una enfermedad vergonzosa, pero da la sensación de que los médicos que la atienden piensan que ese paciente por quien le piden un certificado, lo que está sufriendo es una enfermedad de naturaleza sifilítica. Pero bueno, el caso es que Goya supera ese episodio también, es decir que no queda, digamos, de manera indefinida. Desconocemos si Goya a partir de entonces tuvo que sondarse de manera periódica, tuvo que recurrir a un sondaje, a un cateterismo vesical intermitente, si podía orinar de manera espontánea o tenía que recurrir a alguna manipulación uretral para poder evacuar la vejiga, ¿no? Como por ejemplo le pasó a Rousseau a lo largo de toda su vida, ¿no? Que estuvo sometido por estenosis de uretra plenorrágicas, pues autosondajes, porque de otra manera pues no, el hombre no podía evacuar la vejiga de una manera espontánea, ¿no? Y tenía una dependencia absoluta de quien le fabricaba las famosas candelillas para poder autosondarse y evacuar la vejiga, que era lo que se hacía entonces como tratamiento de esos pacientes que sufrían una retención urinaria con independencia de la causa. Bueno, lo que sí sabemos es que Juan Naval, el médico al que aludía en el trabajo sobre las enfermedades de los oídos, describe que la sordera puede estar relacionada también con el mercurio y con el mal gálico. Bueno, que Goya tuviera una sordera que pudiera haber sido consecuencia, además de estas otras conjeturas, de los tratamientos mercuriales con los que se atendía o se intentaba paliar las manifestaciones de la sífilis. Es posible. Está claro que Juan Naval atendió pacientes sifilíticos que estaban sordos consecuencia de los tratamientos mercuriales que habían recibido. Bueno, pues esa es otra conjetura dentro de la patobiografía de Goya que hay que tener en cuenta. Fundamentalmente, para resumir, son tres: la intoxicación por metales pesados, la iatrogenia a consecuencia de la administración de quina por los médicos que le atendieron y la enfermedad luética. Esas son las tres entidades que hay que valorar como posibles patologías que sufrió el pintor. El caso es que, bueno, Goya se encontró en condiciones de recuperarse. Leandro Moratín dice que, bueno, que había escapado del Aqueronte avaro, que pintaba que se las pelaba, es decir, Goya se recuperó muy bien de ese episodio. Vino a Madrid en el año 1826, volvió a Madrid por asuntos personales para resolver asuntos personales en el año 1827, donde le retrató el pintor sucesor suyo en la corte, que era don Vicente López Portaña. Y es curioso que a Goya le pintan de la misma manera como pintó su hijo Zacarías a su padre Antonio González Velázquez.
Antonio González Velázquez fue el primer pintor que trabajó en la decoración de la cúpula de la Basílica del Pilar. Entró en competencia con Goya porque en su momento, a ver a quién le daban la continuidad de esos trabajos, González Velázquez pedía mucho dinero, Goya pedía menos, finalmente se lo dieron a Francisco Valleu. Pero bueno, aquí tenemos a dos personajes de épocas diferentes. Antonio González Velázquez hacia 1790 retratado por su hijo Zacarías y a Goya retratado por Vicente López con atuendos distintos, ya Goya sin peluca, que se utilizaba entonces, todavía utilizaba don Antonio. Y finalmente, bueno, pues llegamos a la última enfermedad, que es la enfermedad terminal de Goya, que no fue otra más que un accidente cerebrovascular. Goya cayó por las escaleras, parece ser que consecuencia de una isquemia cerebral, de la cual se recuperó, pero posteriormente tuvo un nuevo episodio de apoplejía, que es como se denominaba antiguamente a los accidentes cerebrovasculares, posiblemente de naturaleza isquémica en un principio, pero muchas veces ese tipo de accidentes primero son isquémicos, es decir, no hay un territorio del cerebro donde no llega sangre, pero a continuación se convierten en hemorrágicos, es decir, que a la isquemia se le añade posteriormente una hemorragia. Goya entró en un estado primero estuporoso, a continuación en un estado comatoso, del cual ya pues, no se recuperó, falleciendo el 16 de abril. Quien cuenta perfectamente cómo fueron las últimas horas de Goya, los últimos días de Goya, fue su compañera, la persona que, digamos, compartió los últimos 15 años de vida del pintor. Leocadia Zorrilla, que era una mujer separada, que tenía 2 hijos, de los cuales se consideró, o algunos han considerado, y no les falta razón, de que la niña Rosario pudiera ser hija del pintor. El caso es que Leocadia escribió a Leandro Moratín, amigo común de todos, bueno, pues que iba a quedar en una situación de desamparo, que iba a ser de su vida, etcétera, porque claro, no estaba configurada en su testamento. Parece ser que Goya en algún momento hizo una nota manuscrita para que a Leocadia se le reconociera algún derecho, pero cuando la leyó Leocadia, nos dice Moratín, que se enfureció de ver lo que ponía allí, cogió el papel y lo rompió. Era un papel que luego le decía a don Leandro que había hecho muy mal en romperlo porque ese papel lo podía haber llevado a un notario, podría haber, digamos, darle una oficialidad y podía haber percibido algo, pero que por su carácter turbulento, pues al romperlo, pues había quedado sin nada. Y efectivamente, cuando llegaron el nieto y se presentó el hijo se presentaron el hijo y el nieto de Goya en Burdeos, pues a Leocadia la despidieron, le dieron las cosas que había por allí de la casa, los muebles, una pequeña cantidad de dinero y se desentendieron de ella. Y bueno, pues esta fue esta última enfermedad de Goya, que no tiene nada que ver con ninguna de las otras, ya es una enfermedad causa de su fallecimiento y que es independiente de las que sufrió a lo largo de su vida. Y yo creo que con esto no les canso más y espero que de alguna manera pues hayamos podido sintetizar las enfermedades que padeció el pintor. Nada más. Muchas gracias. ¿Es cierto que fue enterrado sin su cabeza? Bueno, eso también forma parte de tantas leyendas, ¿no? Como hay en relación al pintor. Unos consideran que efectivamente fue enterrado sin cabeza, es decir, que cuando sacaron sus restos encontraron que allí faltaba el cráneo. Otros consideran que le enterraron entero, es decir, no decapitado, y que alguien violentó la tumba donde estaba enterrado y se llevó el cráneo. Porque entonces, bueno, había unas corrientes frenológicas por las cuales querían determinar a través de la configuración del cráneo cuáles eran las características o qué características tenían los cráneos de personajes peculiares o geniales o artísticos o creativos como Goya. Lo cierto es que el cráneo de Goya no ha aparecido. Hay alguna pintura de Dionisio Fierros
en el cual pone auténtico cráneo, este es el auténtico cráneo de Goya, pero verdaderamente el cráneo, si alguien lo tuvo en su momento, pero hoy su paradero es desconocido. Lo que sí que es cierto que el cráneo de Goya no está entre los restos del pintor. Y cuando lo exhumaron, allí no apareció el cráneo. O sea que ciertamente desapareció. Que le decapitaran previamente y conservaran la cabeza, no hay evidencia de ello, pero es una posibilidad. Pero es otra de las cosas que no se va a saber nunca. ¿Cuál es la importancia de Goya en la pintura moderna realmente? ¿Cómo lo ves tú? O sea, su figura y luego en la vida política, social española. Bueno, es que son preguntas muy genéricas respecto al impacto que pueda tener la pintura actual contemporánea. Bueno, de manera evolutiva, evidentemente, el arte de Goya, la pintura y sobre todo los dibujos de Goya, y determinados retratos, abren una nueva manera de expresión artística. Eso está claro, ¿no? El impresionismo, de alguna manera, bebe en fuentes que ya abrió Goya, el expresionismo también, pero, por ejemplo, no hay ninguna relación entre el cubismo y Goya. Sí puede encontrarse alguna relación entre el surrealismo, por ejemplo, y Goya. Que es un pintor, de alguna manera, innovador, eso está fuera de toda discusión. Y el impacto que pueda tener en pintores actuales hoy de manera directa, pues es inexistente. Sin embargo, sí que hubo una escuela goyista a partir de su fallecimiento que se fijó en su obra y que de alguna manera pintaron a la manera, o intentaron imitar el estilo más o menos tenebroso del pintor. Sí que hay, por ejemplo, una evidencia, por ejemplo, en la pintura de Manet del fusilamiento con relación a los fusilamientos del 3 de mayo, pues hay una conexión muy clara, ¿no?, estilística en cuanto a la disposición de los soldados que están fusilando. Bien, y sí que hay vínculos, pero son concretos. Desde el punto de vista amplio del estilo de Goya en los pintores posteriores, evidentemente es muy reconocible tanto en los impresionistas fundamentalmente como en los expresionistas. Y respecto a lo primero, a la importancia que pudo tener Goya, pues hombre, Goya es una persona, hay que tener en cuenta que su formación, la formación que recibió fue una formación elemental. Es decir, Goya no tenía un acervo cultural importante. Los pocos libros que había en su biblioteca eran de naturaleza artística, es decir, no es que fuera una persona lectora, pero sí que el círculo de sus amigos, el círculo de las personas más allegadas a él, como por ejemplo Melchor Gaspar de Jovellanos, Oceán Bermúdez o Saavedra, eran personas ilustradas, es decir, personas que de alguna manera estaban en crítica o disonantes de una sociedad estamental, de una sociedad rígida. Bueno, pretendían, digamos, cambios o aperturas de naturaleza cultural, de naturaleza religiosa, etc. Está claro que Goya no era una personalidad, digamos, retrógrada, sino todo lo contrario. Para mí, la obra fundamental de Goya son los caprichos, es decir, y para los estudiosos del siglo XVIII, 3/4 de lo mismo. Es la obra fundamental en la cual, bueno, pues de una manera satírica, Goya pone sobre el tapete, bueno, pues todas las costumbres, la sociedad de su tiempo y la critica y la satiriza de una manera radical. Esa obra la tuvo que retirar, estuvo muy poco tiempo en circulación, rápidamente la tuvo que quitar de circulación. Era una obra que él había hecho para editarla, para venderla y obtener un beneficio con ella. Y la tuvo que quitar porque, bueno, la Inquisición estuvo sobre ella
y iban de alguna manera a por él. Pero Goya siempre tuvo muy buenos protectores y su principal protector en su última etapa fue don Manuel Godoy. La historiografía con Manuel Godoy ha sido muy injusta. Quizás fue la última posibilidad, el último intento de ilustración en la corona española. Luego, bueno, pues todos sus críticos fernandinos, es decir, toda la historia realizada a partir de Fernando VII, pues han criticado la figura de Godoy, bueno, pues como una persona prepotente, interesada, beneficiada, amante de la reina, etcétera, etcétera. Bueno, pues sobre esto hay muy pocas cuestiones ciertas. Era un hombre inteligente y un protector tanto de Moratín como de Goya, y precisamente gracias a su amparo pues no le pudieron meter mano. Goya retiró de la circulación los caprichos y luego se los dio al rey. Sí. A cambio de una pensión para su hijo. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, me quería preguntar si a ver, al él haberse contagiado, como sabes, por la enfermedad que todavía existe, que es la sífilis, considerado entonces, como se considera ahora, como algo vergonzoso, contagioso, sumamente contagioso, a través de las llagas del chancro blanco. Estoy pensando si él, que era consciente de ese contagio a través de un contagio venéreo, pudo influir psicológicamente en ese cambio de actitud en su forma de pintar. De pasar de esa luminosidad a esa tragedia interior que luego se manifiesta en esa época negra. Yo estoy convencido que la sífilis le llevó a la muerte, porque ahora mismo la tratamos o se trata con antibióticos principalmente. Está repuntando la sífilis en el momento actual, pero en aquellos momentos el antibiótico no existía. Eran curaciones de las llagas que se producían en el escroto, en el pene, en la vulva de la mujer a base de cremas o de aceites. Pero claro, eso yo opino que en él tuvo que tener una rebeldía interior que se manifiesta en esa especie de locura de pintar a veces esperpentos o figuras extraordinariamente crueles que le están acechando. Aparte de eso, claro, produjo esa retención urinaria, un cuadro patológico desbordado, y lo que quiero confirmar o preguntarte si tuvo algo que ver en esa curva en su forma de pintar, esta especie de rebelión con ese contagio cruel. Porque es un contagio cruel. Sí, en mi opinión. Sí, en mi opinión, pues muy posiblemente. Vamos a ver, si Goya hubiera fallecido en el año 1792-93, cuando sufrió esa enfermedad que no sabemos cuál es, pero bueno, de la que quedó sordo, aquí no nos queda más que conjeturar e intentar argumentar sobre bases que sean ciertas, o sea, que puedan tener una certidumbre. Por Goya hubiera sido simplemente, pues quizás el mejor retratista del siglo XVIII y nada más, exclusivamente nada más. Hubiera muerto cerca de los 50 años de edad, toda su producción hasta aproximadamente la mitad de su vida, los 40 y tantos años, pues era una producción magnífica, extraordinaria,
dentro de la pintura religiosa y dentro de la retratística, pero nada más. Es decir, no tendríamos la consideración hoy en día de lo que sucede a continuación. A partir de, digamos, de ese momento crítico en su vida, que no sabemos qué enfermedad fue la determinante y posiblemente fueron varias las que pudieron actuar. Bien, pues Goya es cuando se convierte en un pintor genial. ¿Y cómo entra en la genialidad? Pues entra en la genialidad de la mano de los caprichos. Y muy posiblemente más adelante, porque claro, sobre la sífilis, verdaderamente es una enfermedad que sabemos sus manifestaciones, pero es muy compleja desde el punto de vista de la inmunología. Hay personas que pueden contraer la enfermedad, tienen una primoinfección, la primoinfección desaparece y se queda así. Y no pasa absolutamente nada. En otros casos, sin embargo, hay una primoinfección, la enfermedad se ve y continúa evolucionando. La relación entre la propia respuesta inmunológica para controlar el treponema, que no se sabe tampoco muy bien si es un bacilo, si es un microbio, si es una lombriz, en fin, no se sabe muy bien categorizar qué es realmente el treponema como organismo vivo. Pues evidentemente es una enfermedad cuyas manifestaciones son brutales. Es decir, en su momento siempre era una máxima considerar que cualquier síntoma que se pudiera atender tanto en un hombre, en un varón o en una mujer, cualquier enfermedad un tanto así desconocida, muy posiblemente tenían que pensar en primer lugar nuestros colegas en la sífilis. Y desde luego la sífilis, que eso lo saben mejor los psiquiatras que nosotros, sí que evidentemente provoca trastornos de naturaleza neuropsiquiátrica, eso está claro. Y muy posiblemente también esos trastornos neuropsiquiátricos pueden ser los que estén detrás de esas pinturas negras y de esos proverbios fundamentalmente. Si queremos hacer un ejercicio de vincular producción artística con patología que pueda sostener. Evidentemente, una persona en sus cabales, en su sano juicio, no se le ocurre pintar en el comedor de su casa, en su dormitorio, pinturas de esa naturaleza. Evidentemente hay un trastorno, eso está claro. Y el trastorno es un trastorno de origen somático, evolucionado, etcétera, pues muy posiblemente. Es decir, Goya no era un esquizofrénico, por ejemplo, no era un psicótico, ¿no? Pero sí que, bueno, trastornos conductuales, afectivos, etcétera, pueden darse. A una rebeldía interior al verse machacado, porque el tema psicológico es cruel, como tú sabes, y el verse ante eso que no tiene solución, que no tenía, ahora sí, bueno, sí, claro. Relativamente. Pero entonces no... Sí, una impotencia enorme con respecto a su condición. Luego también pues hay que tener en cuenta también que a medida que pasan los años y todos envejecemos, perdemos facultades, se pierden facultades, pues la mente no envejece de la misma manera que envejece el organismo, que envejece el cuerpo, ¿no? El soma, de tal forma que, bueno, pues sí que acontecen situaciones de depresión, etcétera. Goya tuvo una vida muy turbulenta. A Goya pues le persiguió la Inquisición, como decía, le persiguieron los políticos, le persiguió Fernando VII, es decir, era un hombre que poco a poco y luego su sordera, sin saber, sin escuchar lo que dicen de ti. La sordera por sí sola está asociada también a trastornos de naturaleza psiquiátrica. ¿Se habla algo de la ceguera, posible ceguera de Goya? Bueno, más que ceguera, lo que él tenía era un trastorno visual porque muy pronto empezó a utilizar lentes, empezó a utilizar gafas, pero no, ciego no lo era. La sífilis produce ceguera. Sí, claro. Como último estadio, ¿no? Por eso el certificado de los médicos de Burdeos que la atendieron, ellos dicen la enfermedad es la naturaleza del mar
del mal hace que la enfermedad sea incurable. Y ellos asocian los trastornos visuales, los auditivos y, sobre todo, la imposibilidad para la marcha y la imposibilidad para la micción con una enfermedad que es la misma. Que Goya se intoxicó por el plomo, como todos los pintores de su tiempo, eso está claro, eso no hay ningún tipo de duda. Que posiblemente, pero el plomo por sí solo, esa es un poco la tesis. Muchos goyistas consideran que solamente es el plomo lo que está detrás de las enfermedades o que justifica la patología de Goya. Y a mí, con todos los respetos, me parece que además del plomo pudo haber otras cosas. Entre otras cosas, pues que se le fuera la mano a los médicos en la dosis de quina, hombre, claro, que se les fuera la mano y que le dejaran sordo. Porque a lo mejor lo que le sucedió a Goya en Sevilla pues fue un catarro, o fue una gripe, o fueron unas fiebres. Pero desde luego asociar eso con el plomo no tiene suficiente argumento. Pero, por ejemplo, Goya tuvo síntomas delirantes, como de la PGP, de la parálisis general progresiva, como por ejemplo tuvo Nietzsche, ¿no? Que desarrolló el último cuadro sifilítico, ¿no? Una parálisis general progresiva con frecuente adherencia. En Goya no se conoce, sí se conocen. No. Que tuviera una parálisis general. Parece que las pinturas eran su introspección, como decía, su ensimismamiento, que querrá decir cosas indescifrables, ¿no? Lo que él pensaba. Pero no parece, ¿no?, que tuviera ese tipo de delirio. Bueno, en eso tus colegas psiquiatras, en la bibliografía que he podido manejar, pues hay de todas clases, ¿eh? Es decir, que evidentemente unos lo enfocan sobre todo, lo enfocan desde un punto de vista depresivo. Hay una tesis en la cual Goya fue un depresivo con repuntes maníacos, un maníaco depresivo, que en las épocas de depresión entraba en fases creativas similares a la de las pinturas negras, y en las fases maníacas, sin embargo, no. Algo puede haber también de eso, pero que tuviera. No tenía que ver nada con la supuesta sífilis. No tendría por qué ver nada, pero una cosa paralela. Pero ciñéndonos a lo que hay, ciñéndonos exclusivamente a las evidencias relativas que podemos tener, por hacer un análisis científico, no solamente empírico, del análisis del personaje, pues ese certificado es un certificado en el que está muy claro que no tiene nada que ver el plomo, ni tiene nada que ver otras enfermedades, y que ahí los médicos parece que todo lo asocian a una enfermedad común. Y esa enfermedad común no puede ser otra más que la Lues. Como varios episodios, ¿no? Sí. Porque es que esa huida de Madrid puede ser vergonzosa, ¿no? La huida de Madrid. Bueno, cuando se va... Sí, cuando... Porque él se va... hay allí este crítico historiador, Ocean Bermúdez, ¿no? Está en Sevilla y es el que le gestiona, ¿no? Porque él se va buscando un tratamiento en los médicos más sofisticados, ¿no? Que son los médicos de la Marina. Claro, sí. Eso fue posteriormente. Goya intentó por todos los medios tratarse la sordera. Incluso recurrió, por ejemplo, a tratamientos experimentales. A Goya le dieron descargas eléctricas en los oídos. Sí. Llegó a recibir descargas eléctricas en los oídos a ver si con esa nueva terapia podía recuperar la audición. Y él mismo en algún momento manifestó que había invertido muchísimo dinero en médicos para tratarse la sordera. El tiempo que estuvo en Cádiz en el año 96, muy posiblemente estuvo allí para tratarse la sordera. Sí, para la sordera. Sí. Y bueno, pues eso, él hasta que abandonó ya y consideró que, claro, eso ya era irresoluble, que no tenía solución, hasta ese momento Goya lo intentó todo y se gastó un pastón en médicos. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Una que no tiene nada que ver con la patobiografía, sí con la biografía. Sí. A Goya se le ha calificado mucho como afrancesado.
Sin embargo, yo por lo menos he ido poco o nada de las relaciones que pudiera tener con José Bonaparte o con su corte. No sé si tuvo relación o no. Ella pintó el corte, sin embargo, sí. José Bonaparte no. Hombre, Goya estuvo muy próximo a los afrancesados, primero porque sus amigos más íntimos eran afrancesados, particularmente Leandro Fernández de Moratín. Goya pintó personajes políticos de la monarquía josefina, del rey José. No hay ningún retrato que conste que quede del rey José. Eso no quiere decir que no lo hiciera, porque claro, no podemos decir Goya no pintó al rey José o no retrató al rey José. Si lo retrató, no ha llegado no ha llegado ninguna pintura. No sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero sí estuvo próximo a la monarquía, a la nueva monarquía josefina, y recibió la famosa orden de la berenjena del rey José, y por esa razón luego tuvo que pasar un tribunal de depuración política. Un tribunal de depuración porque Goya al fin y al cabo era funcionario, es decir, y cuando terminó la guerra, a Goya le sometieron, como a tantos otros, a procesos de depuración, del cual salió bien librado. Salió bien librado desde el punto de vista formal, pero con sospechas permanentes sobre él, de que había sido pues un colaboracionista. Goya pasó la guerra en Madrid, no se ausentó de Madrid, y sin embargo también pintó, por ejemplo, a Wellington, cuando entró en Madrid Wellington. Es decir, hay que tener en cuenta también pues, que las circunstancias a veces hacen que las personas tengan que someterse a las circunstancias del momento. Eso no quiere decir que íntimamente uno, como por ejemplo Moratín, que sí, Moratín manifestó siempre su adhesión al rey José. Eso también está claro, pero Goya, por otra parte, eso no lo hizo. Tenían que jurar, es decir, tenían que jurar lealtad a la monarquía, porque o juras o no cobras. Entonces, pero que estuviera próximo a los postulados de una monarquía constitucional, que estuviera próximo, digamos, a una regulación de las conductas inquisitoriales, que eso, por ejemplo, se ve en los caprichos, ¿no? Con respecto al Santo Oficio, con respecto a las penas de muerte por cuestiones de delitos, digamos, menores. Es decir, que Goya tenía una personalidad progresista, utilizando el lenguaje actual. Pues hombre, sí, evidentemente yo le consideraría más progresista que no reaccionario. Y la desafección de Fernando VII es notoria, es decir, le respeta como pintor, pero no le tiene particular afecto, no se tiene en particular afecto. Hay que tener en cuenta que Goya era del círculo del Príncipe de la Paz, de Manuel Godoy. Las famosas majas, se considera que esa maja, que han considerado algunos que era la duquesa de Alba, etcétera, consideramos muchos que esa es Pepita Tudó. Esos cuadros eran cuadros reservados exclusivamente para el disfrute personal íntimo de Manuel Godoy, que estaba verdaderamente enamorado de Pepita Tudó, con la que se casó cuando pudo, pero circunstancias tuvieron que casarle, pues de alguna forma para promoverle dentro de la corte. Todos los que estaban en torno al Príncipe de la Paz, para Fernando VII, eran colaboracionistas afrancesados, y Goya estaba entre ellos. Entonces, muy bien. Muy bien. Gracias al doctor. Nada, gracias a ustedes por aguantar el rollo.